Estás escuchando Cineterapia, el podcast donde exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología. En esta conversación, junto a la psicóloga Pilar García y el cineasta Carlos Dithborn, analizaremos películas que tratan temáticas relacionadas a la psiquis humana y a las relaciones interpersonales. Te invitamos a Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván. Bienvenidos a este cuarto episodio de Cineterapia, el podcast donde conectamos teorías psicológicas con las tramas y los personajes de las grandes películas de la historia. Yo soy la psicóloga Pilar García. Y yo soy el cineasta Carlos Dithborn, y juntos, a través del análisis profundo pero accesible de películas, intentamos comprender los dilemas humanos que nos competen a todos. ¿Te suena muy abstracto? No te preocupes, que te lo hacemos fácil. En nuestro episodio anterior vimos cómo el cine de los 60 reflejaba los conflictos humanos, sociales y políticos de la década, mientras, en paralelo, la terminología que se utilizaba en las clasificaciones de trastornos mentales y manuales de diagnóstico se había hecho más popular en la sociedad. En este episodio explicaremos cómo siguieron desarrollándose la psicología y el cine durante los años 70. Hi there, my little droogies. All the animals come out at night. Whores, dopers, junkies, sick, venal. God damn it, don't you want to get out of here? He's got something in that bag. Don't be concerned Yeah, about he's this going to try to bag, imprison Mabel. me with something in that bag. Don't be concerned about this bag. Am I right? Don't be concerned. Am I right, Nick? I only count 9 votes, Mr. McMurphy. I want that television set turned on. The chief. Sabemos que los 70s fue una década de cambios radicales. Durante esta época, la larga guerra de Vietnam entraba en su fase final. El movimiento contracultural y el surgimiento del feminismo fueron determinantes para crear un cambio de mentalidad, ya que se veía reflejado en la cotidianidad social. En cuanto a la psicología, aunque sus principales autores, Aaron Beck y Albert Ellis, ya habían asentado sus bases en la década de los 60, es a principios de la década de los 70 cuando se consolida la terapia cognitivo-conductual como alternativa al conductismo más radical. Es también a principios de los 70 cuando la psicología social empieza a ganar protagonismo. En este punto hay que mencionar un experimento que marcó el desarrollo de la psicología social, el experimento de la prisión de Stanford, que realizó el psicólogo americano Philip Zimbardo en 1971. In the summer of 1971, Dr. Zimbardo took a bunch of college kids, randomly assigned them to be prisoners and guards, and locked them in the basement. The only thing we told the guards was do whatever you have to maintain law and order. Para este experimento, seleccionaron a 24 estudiantes sanos y mentalmente estables y se les asignó al azar uno de estos roles, o guardia o prisionero, demostrando cómo el entorno puede moldear el comportamiento de forma extrema. Pero los métodos de experimentación que fueron utilizados en esa época para investigar son cuestionables desde cualquier perspectiva histórica. Rule number 1: prisoners must remain silent. Se construyó una prisión simulada en el sótano del edificio de psicología de la universidad y el experimento comenzó. En los primeros días, todo parecía bajo control. Pero pronto, los guardias, sin ninguna instrucción específica, comenzaron a imponer su autoridad con dureza. Castigos físicos, humillaciones, privación del sueño, todo dentro del juego del rol. No, this is torture. Let go. It was like being awakened from a nightmare. I want out. Los prisioneros empezaron a sufrir emocionalmente. Uno tuvo una crisis nerviosa y fue liberado. Otros se volvieron sumisos o incluso comenzaron a aceptar el maltrato como algo normal. Algunos intentaron rebelarse, pero los guardias respondieron con más dureza. Zimbardo, que actuaba como el superintendente de la prisión, se vio tan inmerso en el experimento que perdió la objetividad. Fue una joven investigadora, Christina Maslach, quien al ver la situación lo confrontó con una pregunta clave: ¿cómo puedes permitir que esto continúe? I was blinded to what I had created. Y así, al sexto día, de los 14 previstos en un principio, el experimento fue cancelado.
Lo que comenzó como un estudio académico se convirtió en una poderosa lección sobre el poder de los roles, la autoridad y la moral humana bajo estados de presión extrema. Y a pesar de que su argumento no fue inspirado en este experimento, sino en el libro de Anthony Burgess publicado en 1962, la película La Naranja Mecánica de 1971, dirigida por Stanley Kubrick, resuena bastante con este suceso. Claro, en La Naranja Mecánica se exploran diversos conceptos de psicología social, como el control, la violencia, la manipulación y la influencia de la autoridad. Examina el comportamiento del individuo bajo las normas sociales y plantea la pregunta sobre hasta qué punto la sociedad puede intervenir en la psique humana. La historia se desarrolla en el Reino Unido en un futuro distópico marcado por la violencia y el autoritarismo. Alex Delarge, el protagonista, lidera una banda de jóvenes marginales que esparce el caos a través de actos de violencia injustificados hasta que es encarcelado. Luego de haber sido juzgado y condenado a prisión por sus acciones, acepta someterse a un tratamiento conductual llamado Ludovico, a fin de reducir el tiempo de la condena, tratamiento que aún se encuentra en fase experimental. Aggressive, young, bold, vicious. He'll do. Pero tras ser sometido al agresivo tratamiento Ludovico, Alex pierde su capacidad de elección moral. La película critica la hipocresía de la sociedad, la deshumanización del ser humano y la forma en que la autoridad utiliza la violencia en nombre del bien. Esto plantea cuestiones sobre el poder de la autoridad para manipular y moldear a las personas, así como la ética detrás de tales métodos de control. También muestra cómo el Estado y la autoridad utilizan métodos coercivos como el método Ludovico para controlar la conducta de Alex. Pero el experimento Ludovico cuestiona la capacidad de las personas para tomar decisiones libres, ya que su voluntad es suprimida. Así, la película plantea preguntas sobre el libre albedrío y si es posible elegir entre el bien y el mal. La Naranja Mecánica utiliza elementos del conductismo para mostrar cómo las experiencias y el condicionamiento pueden moldear el comportamiento humano. Sin embargo, también critica el conductismo por su enfoque en el control y la supresión de la voluntad individual. Completamente perturbadora y repleta de imágenes crudas de violencia, La Naranja Mecánica se ha convertido en una película de culto aclamada por el público y la crítica, que se ha erguido como una de las obras icónicas de los 70s. Hoy, con la distancia del tiempo, podemos apreciar que la década de los 70s atravesó por cambios sociales y culturales importantes y la psicología como disciplina no se fue quedando atrás. Claro, en los 70 surgen dos hitos en el ámbito de la psicología que a mi juicio son muy interesantes. Por un lado aparece la psicología feminista y también la psicología cultural. En el primer caso, la psicóloga y filósofa Carol Gilligan cuestiona teorías previas del desarrollo moral, que encontraban diferencias en el razonamiento en función del sexo, y algunos autores explicaban que esto se debía a una menor capacidad en las niñas. Gilligan estaba de acuerdo con que los menores de diferente sexo piensan de distinto modo, pero también determinó que esto no significa que ellas tuvieran menos capacidades para hacer razonamientos. Las mujeres, según Gilligan, priorizan los vínculos con los demás, las responsabilidades en el cuidado por encima del cumplimiento abstracto de deberes y del ejercicio de derechos. Y en esto, precisamente, residen las diferencias encontradas en dichos estudios. De alguna manera, estos cuestionamientos sobre la psicología femenina y el rol impuesto socialmente se ven representados en el cine en Una mujer bajo la influencia, una intensa película de 1974 dirigida por John Cassavetes e interpretada magistralmente por la actriz Gina Rowlands en el rol de Mabel, una dueña de casa que sufre un trastorno bipolar. This is Mabel. Come on out here, honey. For, you know everybody, this is Mabel for everybody. Mabel! Antiguamente, al trastorno bipolar le llamaban psicosis maníaco-depresiva, y desde el inicio de la película observamos en Mabel algunas de las características de las fases maníacas de estos trastornos: estado de ánimo exaltado, agitación, verborrea, actividad involuntaria como tics o muecas y comportamientos con consecuencias negativas, como por ejemplo el consumo excesivo de alcohol o compras compulsivas. Nick, I get the idea there's some kind of a conspiracy going on here. I mean, you've been looking at me so quiet-like and... El tema que esta película plantea se centra especialmente en el entorno que rodea al personaje de Mabel, desde Nick, su esposo, a los padres y madres respectivos, amistades y así como los hijos pequeños, y que desde el amor por su madre se mostrarán como los más empáticos y protectores hacia ella.
Nick es un personaje que evidentemente no comprende la situación de Mabel y la trata como una excéntrica con actitudes agresivas. He's got something in that bag. Don't be concerned Yeah, about he's this going to bag, try to imprison Mabel. me with something in that bag. Don't be concerned about this bag. Am I right? Don't be concerned Am about I right, this Nick? Am I right, Nick? Conforme avanza la película, la dimensión maníaca de Mabel crece, a la vez que crece la incomprensión de Nick por lo que sucede, y no solo la de él, sino la de su entorno en general. Evidentemente, todo esto dispara aún más las crisis de Mabel, quien progresivamente va entrando en una crisis psicótica. Doctor, aren't you going to give her a shot? No! No! Mabel, we're trying to help you. Is that what you're trying to do? Yes. Oh, is that what you're trying to do? We are trying to help you. Aunque la película de Cassavetes corresponde a 1974, en diferente medida las personas con enfermedad mental siguen sufriendo este tipo de estigmatización y discriminación actualmente. What can you tell me about why you've been sent over here? They think you've been faking it in order to get out of your work detail. Do I look like that kind of guy to you, Doc? Otra película interesante de analizar es Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975, que explora el tema de la lucha por la individualidad y la libertad contra un sistema opresivo, utilizando el contexto de un hospital psiquiátrico de la época. El personaje de Randall McMurphy, interpretado por Jack Nicholson, emerge como un símbolo de resistencia contra este sistema, desafiando las normas y luchando por la libertad de los pacientes, incluso a costa de su propia libertad. La película muestra cómo el sistema psiquiátrico, representado por la enfermera Ratched, busca controlar y reprimir a los pacientes, negándoles su individualidad y fomentando la conformidad. Medication time. Yummy. Want to watch the ball game? Baseball? I only count 9 votes, Mr. McMurphy. I want that television set turned on! The chief... Alguien voló sobre el nido del cuco también aborda el estigma social asociado a la enfermedad mental, mostrando cómo los pacientes son vistos como inferiores y peligrosos, lo que contribuye a su marginación. La película critica el uso de tratamientos como la terapia electroconvulsiva y la lobotomía, presentándolos como métodos brutales y poco efectivos para curar la enfermedad mental. A pesar de la naturaleza sombría de la película, también hay un mensaje de esperanza y resiliencia, mostrando cómo los pacientes pueden encontrar la fuerza para luchar por su libertad y su dignidad. La película resalta la importancia de la empatía y el respeto hacia los pacientes, mostrando cómo el trato humano puede marcar la diferencia en su proceso de recuperación. Y ya entrando en la segunda mitad de la década de los 70, aparecerá una de las obras maestras del cine independiente americano, una película que invita a la reflexión sobre la condición humana, la soledad y la violencia que pueden surgir cuando la sociedad se percibe como corrupta y deshumanizada. Taxi Driver, a film by Martin Scorsese. Yeah, people do anything in front of a taxi driver. I mean anything. People too cheap to rent a hotel room. Oh, driver, hurry up, will you? People want to embarrass you. It's like you're not even there. It's like, you know, like a taxi driver doesn't even exist. Estamos hablando de Taxi Driver, de 1976, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. Un drama psicológico que explora la soledad, la alienación y la desadaptación social de Travis Bickle, un veterano de guerra que se convierte en taxista nocturno. El taxi, según Paul Schrader, el guionista de la película, simboliza la soledad y la alienación del individuo en la gran ciudad, una urbe deshumanizada y cínica. En el contexto más amplio, la ciudad de Nueva York, con su decadencia y corrupción, se convierte en un reflejo de la mente atormentada de Travis, donde la violencia y el caos parecen ser la norma. El análisis psicológico de Travis revela a un hombre atormentado, marcado por la guerra y la desilusión, que busca un significado en una sociedad que percibe como corrupta. La experiencia en la guerra de Vietnam ha dejado profundas cicatrices en Travis, manifestadas en su desconfianza, su paranoia y su necesidad de control. All the animals come out at night. Whores, dopers, junkies, sick, venal. God damn it, don't you want to get out of here? Do you see the woman in the window? It's my wife. I'm gonna kill her. I'm gonna kill her with a .44 Magnum pistol. Travis se obsesiona con salvar a Iris, una joven prostituta, y su deseo de redención muestra un conflicto interno profundo. La búsqueda de conexión en un mundo indiferente es un tema recurrente en la película. Why? Why? Yeah. I'll tell you why.
I think you're a lonely person. I drive by this place a lot, and I see you here. I see a lot of people around you, and I see all these phones and all this stuff on you. Luego Travis idealiza a Betsy, una mujer que trabaja en la campaña política y se ve a sí mismo como un héroe que puede conquistarla. Sin embargo, Travis se erige como el antihéroe por excelencia, encarnando las características clave del arquetipo y al mismo tiempo desafiando cualquier clasificación fácil. You're gonna be my friend? Yeah. La frustración y la desesperación de Travis lo llevan a cometer actos violentos, demostrando una grave desadaptación social y profundos rasgos psicopáticos. Hemos visto cómo los antihéroes del cine muchas veces se convierten en personajes icónicos de cada década. Y como último análisis de este episodio comentaremos la película soviética de 1979 dirigida por Andrei Tarkovsky, Stalker. Алису Фрейндлих, Александра Кайдановского, Анатолия Солоницына, Николая Гринько представляет Мосфильм в новом фильме Андрея Тарковского «Сталкер». Aunque esta no es una película de ciencia ficción convencional, ya que Tarkovsky, profundamente influenciado por el existencialismo y el misticismo, crea un relato donde la fe y el sufrimiento y la búsqueda de sentido son inevitables. Stalker no es una película para entender, es una película para experimentar. En un rincón desolado del mundo, 3 hombres caminan hacia lo desconocido. Lo llaman la zona, un lugar donde las leyes del tiempo, del espacio y de la lógica parecen haberse disuelto. Pero más que un lugar físico, la zona en Stalker es un espejo del alma, y lo que encontramos al cruzarla no es otra cosa que a nosotros mismos. En Stalker, cada paso que dan los personajes hacia la misteriosa habitación que cumple los deseos es en realidad un viaje hacia su propio inconsciente. Porque lo que esa habitación promete no es lo que creemos desear, sino lo que realmente anhelamos, más allá del control consciente. Y eso, para muchos, es más aterrador que cualquier criatura extraterrestre. Это самый важный момент в вашей жизни. Вы должны знать, что здесь исполнится ваше самое заветное желание, самое искреннее, самое выстраданное. Говорить ничего не надо. El Stalker, el guía, representa la figura del chamán o del terapeuta. No da respuestas, no ofrece certezas, solo conduce. Su fe ciega en la zona contrasta con el cinismo de sus 2 acompañantes, el escritor dominado por el ego y la desesperación creativa, y el profesor frío, racional, atrapado en su necesidad de control. Cada uno proyecta sus conflictos internos en este espacio exterior que al final no es más que un gran continente simbólico, la zona como metáfora del inconsciente, de lo sagrado, de lo prohibido. Desde una perspectiva psicológica, Stalker es una película sobre el deseo, pero no cualquier deseo. Es una exploración del deseo reprimido, del miedo a enfrentar lo que yace en las profundidades del ser. Por eso los personajes dudan tanto en entrar en la habitación, porque allí se revela lo que realmente somos, no lo que decimos ser. Sin duda, la década de los 70 nos dejó grandes obras cinematográficas que nos ayudan a entendernos como sociedad y como individuos, reflejando los conflictos y preguntas existenciales que nos atañen a todos como humanidad. Y ya estamos cerrando este 4º episodio de Cineterapia, y como es habitual, cerraremos con algunas reflexiones sobre cómo usar el cine como herramienta de análisis psicológico. Las películas nos permiten ver el proceso de sanación o de superación de conflictos y desafíos emocionales. Al ver a un personaje crecer, buscar alternativas o encontrar formas de gestionar su dolor, podemos sentir que nosotros también tenemos la posibilidad de hacerlo. De alguna manera, el trabajo del director y el del psicólogo son similares. Conseguir tanto que el espectador como el paciente se vean identificados y sientan las emociones, los pensamientos y los cambios que están viviendo. Con estas reflexiones nos despedimos. En nuestro próximo episodio continuaremos adentrándonos en la fascinante relación entre la psicología y el cine, específicamente durante la década de 1980. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Hasta la próxima. Esto ha sido Cineterapia, el podcast donde exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología. Te esperamos junto a la psicóloga Pilar García y el cineasta Carlos Didborn en la siguiente entretenida conversación de Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván.